Señoras y señores, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta capacitación del servicio Westlaw, una plataforma de búsqueda de información jurídica. Durante el transcurso de esta capacitación, por favor, siéntanse en la libertad de poder escribir dentro del chat. Muy bien, vamos a estar viendo sus consultas, preguntas, dudas que tengan en el uso. Entonces pueden ir directamente a través del chat o también pueden activar sus micrófonos para poder hacer sus consultas. Muy bien. Damos inicio entonces. En primer lugar, esta es la página de inicio de la plataforma Westlaw, ¿ya? Este servicio de búsqueda de información jurídica. Siempre me refiero a Westlaw como una plataforma o un servicio de búsqueda de información jurídica y no solamente de búsqueda de sentencias. ¿Por qué? A lo largo de esta capacitación veremos que en esta plataforma podemos hacer una búsqueda no solamente de jurisprudencia, de sentencias, sino que también de normativa, y dentro de esta normativa los artículos de de la Constitución o de códigos de la República o normas de carácter complementario, sentencias, por supuesto, jurisprudencia administrativa, llámese dictámenes de la Dirección del Trabajo, de la Contraloría General de la República, oficios del Servicio de Impuesto Interno, entre otros, y también doctrina. Cuando hablamos de doctrina nos referimos a revistas de derecho. Muy bien. En este caso, hablaremos respecto a este último, muy bien, a la doctrina. Revistas de derecho que podemos encontrar dentro de la plataforma, pero que son artículos que se encuentran completos dentro de esta, ¿ya? Entonces, a lo largo de esta capacitación veremos cómo se busca dentro de esta plataforma y el contenido. Muy bien, vamos a ir profundizando en esto, por supuesto. En primer lugar, nos aparece este recuadro que dice busquen todos sus servicios. Y dentro de este busquen todos sus servicios, vamos a encontrar un poquito más abajo este recuadro. Este recuadro encontramos varias pestañas, una que dice todas las fuentes y también una específica para cada fuente del derecho. Legislación, jurisprudencia judicial, administrativa y doctrina. Yo puedo hacer una búsqueda dentro de todo el contenido de la plataforma. Para eso usaría esta pestaña que dice todas las fuentes. Y si se dan cuenta, cuando pincho todas las fuentes, aparecen dos recuadros. Uno que dice búsqueda por palabra libre y otro que dice búsqueda temática. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro porque va a ser relevante para lo que viene más adelante. Comenzaremos con búsqueda por palabra libre. Búsqueda por palabra libre es una búsqueda literal, por coincidencia de una palabra o de una frase dentro de cualquier documento. Recuerden que esta es una búsqueda dentro de todas las fuentes. Entonces, si ustedes escriben una palabra, por ejemplo, embargo, buscar, buscará todos los documentos donde aparezca la palabra embargo. Es así de simple. Muy bien. Todos los documentos donde aparezca la palabra embargo. Lo que sí, estos documentos al costado izquierdo están ordenados por el tipo de documento. Normativa, más de 2000 normas donde aparece la palabra embargo. Muy bien. Doctrina, con más de 28.000 artículos o documentos donde aparece la palabra embargo. Bueno, entonces podemos hacer una búsqueda por palabra libre, que sería una búsqueda por coincidencia de una palabra, o también escribir una frase. Por ejemplo, bono compensatorio. Cuando ustedes escriban una frase, aquí viene la primera recomendación, primer consejo que les doy. Cuando escriban una frase, traten de escribirla entre comillas. Ustedes se preguntarán por qué. Al momento de efectuar una búsqueda, si ustedes la escriben sin comillas, buscará dentro de la plataforma todos los documentos que contengan las palabras bono y la palabra compensatorio. Muy bien. No siendo una búsqueda coherente, por supuesto, pero aparecerán estas palabras dentro del documento, aunque sea de forma desordenada. En cambio, si hago la misma búsqueda y escribo la frase entre comillas, me aseguro a que buscará todos los documentos donde aparezca esa frase en ese orden de palabras. Esa es la diferencia entonces entre una búsqueda y otra. Por ejemplo, bono compensatorio, selecciono buscar y buscará todos los documentos que contengan la palabra, o mejor dicho, la frase, bono compensatorio.
Muy bien, esa es la diferencia. Y recuerden, al costado izquierdo están todos los tipos de resultados o tipos de documentos. Muy bien. Volviendo a la página principal, ahora encontramos búsqueda temática. Búsqueda temática, por el contrario a palabra libre, es una búsqueda por el tema de fondo del documento. Esa es la diferencia, entonces. En temática no nos preocupamos por la literalidad de la palabra o de la frase, sino que por el contrario busca todos los documentos en que el tema principal sea el que nosotros seleccionamos. ¿Y cómo se hace esta búsqueda? En temática. Basta con que ustedes escriban a lo menos una palabra. Por ejemplo, no se preocupen por los acentos y esperen unos segundos y se despliega hacia abajo un temario. Y en este temario, el tema que usted seleccione será el tema principal en los resultados. Esa es la diferencia entonces. Y al costado izquierdo están ordenados los resultados por supuesto, el tema principal. Esa es la diferencia entonces. Muy bien. Temática nuevamente. Usted escribe otra palabra, por ejemplo, nulidad. Esperen unos segundos y se desplegará hacia abajo un temario con todos los temas relacionados a la nulidad. Muy bien. Y el tema que seleccionen será el tema principal de los resultados. Esa es la diferencia. Entonces, ya tenemos la primera gran diferencia, por supuesto, dentro de estos mecanismos de búsqueda. Temática es una búsqueda por el tema de fondo y palabra libre es una búsqueda por el tema, o mejor dicho, por la literalidad de la palabra o de la frase. Ahora, estamos en condiciones de ir viendo cada uno de las distintas fuentes. Por ejemplo, legislación. En este caso, en legislación, ustedes pueden buscar normas por el tema principal, o sea, en temática, o por palabra libre, que es una búsqueda literal, recuerden, por una palabra o una frase. Pero también puede ser búsquedas por otro tipo de mecanismos, como por ejemplo, tipo de norma. Y en este segmento aparece, por ejemplo, los distintos códigos de la República, la propia Constitución o normas de carácter complementario. Por el número de la norma o incluso el número del artículo. Ustedes se preguntarán cuál es la diferencia o cuál es el valor agregado de buscar normativa a través de esta plataforma. Al respecto, les menciono lo siguiente. A lo largo del uso de esta plataforma, ustedes pueden hacerse la siguiente pregunta. Quiero buscar normas, o mejor dicho, quiero buscar sentencias o doctrina. Ahí sí, doctrinas, sentencias, en las cuales se aplique una norma en específico. Por ejemplo, quiero buscar sentencias donde se aplique el artículo 98 del Código de Comercio. ¿Qué hago en ese caso? Yo les digo, busquen la norma. Busquen el artículo específico de la norma. En este caso, en tipo de norma, seleccionamos Código de Comercio, por ejemplo, número de artículo 98, y por supuesto tenemos como resultado el artículo propiamente tal. Pero ustedes no quieren buscar en la norma, quieren buscar sentencias relacionadas a esa norma. En ese caso, recuerden, aquí tenemos el artículo o la norma propiamente tal, pero al costado izquierdo está la respuesta a lo que ustedes buscan. Jurisprudencia relacionada a este artículo. Es decir, sentencias en que la aplicación de este artículo no es que aparezca nombrado solamente en la redacción de la sentencia, sino que más bien influye en los dispositivos de la sentencia. Y aquí tenemos un listado bastante amplio. Por ejemplo, aquí encontramos una sentencia. Seleccionaré cargar documento en pantalla completa para verla de mejor manera. Y aquí encontramos la sentencia íntegra desde texto completo hacia abajo. Muy bien. Aquí encontramos la sentencia íntegra, tal cual es dictada y publicada en el Estado Diario, en este caso de la Corte de Apelaciones de Santiago. Bueno, junto a esto, también vamos a encontrar, por ejemplo, a esta sentencia, un trabajo editorial. Aprovechamos también de ver el contenido de este análisis de la sentencia, porque todas las sentencias son publicadas previo análisis de nuestro equipo. Aquí, por ejemplo, tenemos un título o descriptor. Es redactado por un abogado que compone nuestro equipo editorial, que lee la sentencia completa
y en base al contenido de esta, crea este título o descriptor. Luego una singularización de la sentencia con los magistrados que participan en la dictación de esta, el tipo de recurso y el resultado de este. Luego vienen los hechos, que es la historia procesal de la sentencia. Por ejemplo, en este caso, se deduce recurso nulidad contra la sentencia que rechaza la excepción de falta de legitimidad activa y pasiva. Del análisis de lo expuesto, la Corte, en este caso la Corte de Apelaciones, rechaza el recurso. Aquí tenemos la historia, el resumen de qué fue lo que ocurrió. Y también los sumarios. Cuando hablamos de sumarios nos referimos a él o los considerando de derecho de la sentencia más importantes al criterio de nuestro equipo editorial. Muy bien. Todo el contenido dentro de esta plataforma se puede descargar. Al costado superior derecho encontramos el icono de un disquete, un sobrecito y una impresora. El disquete me permite descargar la información en formato Word o PDF en el computador que estoy usando en ese momento. Además, está la opción de enviar por correo electrónico. En el caso de ustedes, en destinatario aparecerá en blanco, lo que permite que ustedes puedan enviar esta información a través de un Word o de un PDF a cualquier destinatario, tenga o no acceso a la plataforma Weslo. Muy bien. Y por último lugar, también pueden imprimir, claro está. Volvamos a la página principal. Recuerden, estábamos en legislación. En cuanto a legislación, por supuesto, ustedes pueden hacer una búsqueda de una norma y se dan cuenta de que dentro de esta norma pueden encontrar información relacionada a tales como sentencias, doctrina o también práctica forense, que ya vamos a ver en detalle. En cuanto a la búsqueda específica de jurisprudencia judicial, o sea, de sentencias, los filtros son variados. Por ejemplo, el filtro de tribunal, a través del cual ustedes pueden buscar por un tribunal en específico o una sala incluso de la propia Corte Suprema. También están los mecanismos de búsqueda por temática o por palabra libre, ya lo sabemos. Se agrega, por ejemplo, el tipo de recurso. Y aquí nos aparece un listado completo de recursos que se pueden invocar. Incluso esto lo pueden ir combinando con el resultado del recurso. Muy bien, pasando desde acogida, corregido parcialmente, hasta rechazado, inadmisible, entre otros. Incluso también pueden buscar sentencias por magistrado. Magistrado que participa en la dictación de esta. Si bien hay un listado bastante amplio de magistrados, ustedes pueden buscar de otra manera mucho más simple, que sería escribir el apellido. Y de esta forma el filtro o el listado se acota. Ahora ustedes recuerden, pueden ir combinando campos. Mientras más campos utilicen, más exclusiva o más específica será la búsqueda, por tanto menor cantidad de resultados. Pero atingente a lo que ustedes necesitan, pues, así Thomson que en ese caso Reuters. bastante bueno, pues. Muy bien. Además, podemos hacer la búsqueda de jurisprudencia administrativa. Cuando hablamos de jurisprudencia administrativa nos referimos a ciertos documentos emitidos por ciertas instituciones. ¿Cuáles? Vamos a emisor y encontraremos el listado de instituciones de las cuales podemos consultar información. Entre otras está el Consejo para la Transparencia, la Contraloría, la CMF, Comisión para el Mercado Financiero, Dirección del Trabajo, Servicios Puestos Internos, entre otros. ¿Se dan cuenta entonces la transversalidad, perdón, disculpe, en cuanto a las áreas del derecho de esta plataforma? Podemos encontrar información de derecho civil, laboral, penal, administrativo, comercial, tributario, constitucional, entre otros. ¿Ya? No se acota un área del derecho en específico. Por tanto, para un alumno de la carrera de Derecho, la verdad es que esta plataforma lo puede acompañar desde primer año hasta incluso que tenga que estudiar, por ejemplo, para el examen de grado. Y para otras carreras afines, si tienen asignaturas en el ámbito jurídico, legislativo, por ejemplo, también es de mucha utilidad esta herramienta. Dentro de jurisprudencia administrativa ya vimos entonces las instituciones de las cuales podemos consultar. Y ustedes pueden consultar también por el tipo de documento, lo cual
también es un filtro respecto a las instituciones. Por ejemplo, ¿qué instituciones emiten dictámenes de acuerdo a la selección que tenemos acá? Por supuesto, la Contraloría General de la República y la Dirección del Trabajo emiten dictámenes. Muy bien. Por último, en cuanto a este tipo de búsqueda, encontramos doctrina. Cuando hablamos de doctrina, recuerden como lo hicimos en un principio, lo mencionamos, cuando hablamos de doctrina nos referimos a revistas de derecho y específicamente a los artículos de estas revistas de Doctrina, derecho. revistas de derecho y se refiere a los Muy bien. artículos. Así es, se refiere a los artículos de estas revistas de derecho. Como por ejemplo, si ustedes quieren buscar artículos de una revista en específico, bueno, en publicación hay un listado taxativo de revistas de las cuales podemos consultar. Específico. Hay algunas revistas que son transversales a todas las áreas del derecho, como por ejemplo, estudios de derecho civil, estudios constitucionales, doctrina y jurisprudencia penal, y hay otras revistas que son transversales a todas las áreas del derecho. Llámese Gaceta Jurídica, con más de 40 años de historia, Ius et Praxis, que es la revista de Derecho de la Universidad de Talca, Ars Boni, que es la revista de Derecho de la Universidad Bernardo Higgins, entre otras. Y aquí ustedes pueden buscar. Y pueden buscar por publicación, por autor, también tenemos un listado por autor, dentro del cual ustedes seleccionan el autor en específico del cual quieren buscar artículos, y también búsqueda por un tema jurídico o por coincidencia de una palabra, de una frase. Por ejemplo, si quiero buscar como tema algo relacionado al precario, escribo la palabra precario, espero unos segundos y aquí nos indica, como dato precario, buscar, y buscará todos los artículos de doctrina en que ese sea el tema principal. ¿Se dan cuenta? Precario, condiciones de título que justifican la mera tenencia que emana de dueños anteriores. Este es el análisis que hace don José Luis Zavala respecto a una sentencia en específico. Muy bien, y aquí encontramos el artículo de doctrina completo, que es lo importante. Hemos revisado entonces en la parte superior los mecanismos de búsqueda de esta plataforma Westlaw. Ahora, en busque por producto, vamos a encontrar la misma información, pero distribuida de manera distinta. También vamos a encontrar información que se va agregando. Por ejemplo, ¿qué se agrega en este recuadro busque por producto? Podemos encontrar formularios o práctica forense. ¿En qué ámbitos? Formularios, por ejemplo, en el ámbito contractual, procesal, administrativo, laboral y corporativo societario. Al momento de seleccionar alguno de estos, vamos a encontrar, por ejemplo, en el ámbito de contractual, formularios contractuales, más de 1.300 resultados, bastante importantes. Y cada uno de estos formularios, lo interesante es que está la posibilidad de que ustedes lo puedan completar directamente en la plataforma. Por ejemplo, aquí hay una cláusula, la cual ustedes pueden llenar directamente en la plataforma y después descargar, imprimir o enviar por correo electrónico. Además, en este recuadro busque por producto, recuerden, vamos a encontrar también, además de práctica forense, charlas, congresos, diplomados o charlas propiamente tal, de carácter nacional e internacional. ¿Cómo es esto? Charlas nacionales patrocinadas o, en este caso, creadas por Thomson Reuters, muy bien, a nivel nacional. En cambio, charlas internacionales patrocinadas o creadas por, realizadas por Thomson Reuters, por supuesto, pero de otros países como Argentina, España, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, dentro de esta selección. Y veamos en qué consiste estas charlas. Ustedes seleccionan, por ejemplo, charlas nacionales o internacionales y el tipo de charla. Por ejemplo, si ustedes quieren ver jornadas, seminarios o congresos, seleccionan en cada uno de estos. Y al momento de ingresar a estas charlas, aparecerá en primer lugar la especificación, el detalle
a debatir, por supuesto, en esta charla, y junto a ello el video, o el link para acceder al video, mejor dicho. Y para acceder a este video, que es transmitido a través de la página de YouTube. Pero la verdad es que este es un link privado, por tanto, la única manera de ingresar a esta charla es a través de Weslow. Muy bien. En este caso, por ejemplo, esta charla dura alrededor de 9 horas y media. Así que se imaginarán, por supuesto, la cantidad de contenido disponible. Muy bien. Volviendo a la página principal, también vamos a encontrar en búsqueda por producto jurisprudencia judicial, administrativa, la cual es en la misma cantidad. Por ejemplo, detengámonos en la jurisprudencia judicial. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia de buscar jurisprudencia judicial a través de busque en todos sus servicios y a través de busque por producto? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, de partida el contenido es exactamente el mismo. Como ya mencioné, la diferencia está en que la información está distribuida de otra manera. Aquí encontramos la jurisprudencia judicial distribuida por tribunal, por tema. Muy bien. En cambio, vimos que jurisprudencia judicial que se encuentra en este sector nos permite hacer una búsqueda específica de información. Esa es la diferencia, pero el contenido es exactamente el mismo. Muy bien. Ahora, ya vamos a pasar a la parte final de esta capacitación, en la cual nos vamos a encontrar con este recuadro al costado inferior izquierdo, que es novedades. Y dentro de novedades vamos a encontrar estos ebooks. Estos ebooks son libros publicados exclusivamente para la plataforma Weslow. ¿Ya? No lo va a encontrar en ningún otro segmento de nuestra compañía, sino que en Weslow. ¿Y en qué consisten estos? Seleccionamos ver más para ver el contenido completo. Aquí vamos a encontrar 4 libros enfocados a compendios jurisprudenciales. Muy bien, análisis de sentencias por temas. Por ejemplo, los dos últimos, compilación de máximas jurisprudenciales, volumen 1 y volumen 2. Primero que todo, partamos definiendo en qué consisten las máximas jurisprudenciales. Las máximas jurisprudenciales es el nombre que nuestro equipo editorial le otorga a una pregunta de carácter jurídico. De hecho, acabo de seleccionar compilación de máximas jurisprudenciales volumen 1. Selecciono e inmediatamente se descarga un PDF. Entonces, máxima jurisprudencial, ya mencioné, es el título que nuestra compañía le da a una pregunta de carácter jurídico. En este caso, por ejemplo, aquí nos aparece una, ¿qué han dicho nuestros tribunales respecto al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación? Y esta pregunta es respondida con 3 sentencias relativamente nuevas. Cuando digo relativamente nuevas, pueden ser de este año o a más tardar hace 2 años atrás. Muy bien, para saber cuál es la tendencia jurisprudencial de los tribunales de justicia respecto a esta pregunta. Y estas máximas jurisprudenciales están enfocadas en todas las áreas del derecho. Por ejemplo, aquí vemos derecho ambiental. Un poco más abajo encontramos preguntas de derecho civil. Y esta pregunta también respondida con 3 sentencias. Y estas sentencias tienen que ser ya sea de la Corte Suprema o alguna de las 17 Cortes de Apelaciones. Lo importante es que sean tribunales que en cierta medida tengan una importancia tal que sirva de referente o de criterio para futuras presentaciones de carácter jurídico. Muy bien. Entonces, compilación de máximas jurisprudenciales, volumen 1 y volumen 2. Y les recomiendo que lo revisen, es bastante bueno y próximamente se publicarán volumen 3 y volumen 4. También encontramos otro libro referente a las infracciones a las normas de salubridad a raíz de la enfermedad COVID-19. Muy bien. Este libro también es bastante interesante, interesante y simplecito, puesto que está enfocado en 2 infracciones. Al artículo 495, número 1 y 318, ambas del Código Penal. Y aquí encontramos en el 495. listado, en este índice, bastantes sentencias relacionadas a cada una de estas infracciones.
Muy bien, y ustedes pueden acceder al contenido un poquito más abajo. Como es un PDF, es posible que ustedes la puedan compartir, descargar, imprimir, enviar por correo electrónico, lo que ustedes deseen. Muy bien. Y el último libro publicado hace muy poco de Acción de Reparación de Daño Ambiental, volumen 1. Muy bien. Eso en cuanto al contenido de novedades. Y ahora al costado derecho nos vamos a enfocar en dos pestañas. La primera, el diario oficial, en la cual ustedes pueden encontrar el resumen que hace nuestro equipo editorial a todas las versiones del diario oficial. Por ejemplo, el día de hoy, 21 de septiembre, aquí encontramos el resumen, o mejor dicho, las principales normas publicadas a criterio de nuestro equipo editorial. Pero si ustedes desean, pueden ir a la versión completa del diario oficial. Muy bien. Y así, de esa manera, ustedes pueden determinar si es importante o no la información que ustedes quieran descargar. Y en segundo lugar, vamos a revisar esto de Thomson Reuters Noticias, la ley al día. ¿Por qué? La verdad es que la ley al día es un portal gratuito de información jurídica, pero se complementa con Westlaw. Por tanto, si el usuario tiene Westlaw, puede navegar sin ningún problema en este portal que se llama la ley al día. Y si no tiene Westlaw, también puede navegar, por supuesto, pero al momento de acceder a cierta información es necesario que el usuario se autentifique para poder acceder al completo de esta. Veamos. Dentro de la ley al día vamos a encontrar muchas noticias de carácter jurídico. Funcionamiento extraordinario de tribunales del país durante la emergencia sanitaria por COVID. Toda la normativa publicada producto del coronavirus, por ejemplo. Y aquí hacemos un trabajo bastante potente, indicando todas las normas relacionadas a COVID-19. De hecho, dato curioso, la primera norma fue publicada el día 8 de febrero del 2020. Recuerden que el primer caso oficial, llamémoslo, en Chile fue en el mes de marzo, los primeros días del mes de marzo, pero ya se estaba legislando respecto a esta Bien. pandemia. Y ustedes pueden ver el texto completo. Muy bien. Y para ver el texto completo es necesario que el usuario tenga acceso a la plataforma Westlaw, puesto que si ustedes seleccionan ver texto completo, inmediatamente lo remite a la plataforma Westlaw. Muy bien. Por eso es importante tener ambos servicios. Nuevamente, en la ley al día va a encontrar mucha información relevante y actualizada. Por ejemplo, podemos encontrar, además de noticias, Comisión de Constitución aprobó el funcionamiento telemático para ciertos tribunales, importante saber aquello, como también visión actualizada. ¿Qué citan los ministros de Corte Suprema desde el 10 al 16 de septiembre? Bastante interesante esto. ¿Qué citan? ¿A qué autores? Bueno, al respecto, nuestro equipo editorial indica, miren, por ejemplo, dentro de esa semana se citaron a 3 autores, a don Joaquín Garríguez, a don Domingo Valdés y a don Enrique Evans de la Cuadra. Y aquí Ríes están los está libros en los cuales fueron citados y la cita específica. Y cuando habla de referencia en la cita online y nos aparece un código, ¿cierto? Este código es el que ustedes pueden copiar, dirigirse a la plataforma Westlaw y en palabra libre o en búsqueda por palabra libre pueden pegar ese código. ¿Por qué? Porque este código hace referencia al documento en específico, que en este caso corresponde a la sentencia en la cual se cita a don Joaquín Garríguez. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la gracia de tener al mismo tiempo Westlaw y con la sesión iniciada, por supuesto, y poder navegar dentro de esta plataforma que se llama La Ley al Día, la cual les recomiendo que la revisen, es bastante buena. Todos los días se está publicando información actualizada, así que quedan cordialmente invitados, por supuesto. Y por último, antes de terminar, y o dar espacio también a las consultas, preguntas que ustedes puedan tener, también vamos a hacer referencia a este chatbot. En este chatbot, ustedes parten escribiendo un nombre, su nombre, por supuesto, y luego la plataforma les indica sobre qué quieren
ustedes informarse. Por ejemplo, cómo son los mecanismos de búsqueda. Y aquí nos indica en qué consiste, por ejemplo, la búsqueda temática, la búsqueda por palabra libre. Y además de la explicación, ustedes pueden también poder acceder a algún tipo de tutorial. De hecho, los tutoriales los encontramos en el espacio novedades, debajo de los ebook. Debajito de los ebook encontramos manual de uso de Westlaw, ya sea un tutorial, que en este caso es un video explicativo de unos 10 minutos más o menos, con lo mismo que hemos visto hasta ahora, o también una guía de uso fácil, que corresponde a un PDF, en el cual también se grafican los métodos de búsqueda, el contenido dentro de esta plataforma Westlaw. Muy bien. Ahora me gustaría saber si hay algún usuario que tenga alguna duda, consulta sobre el contenido, los mecanismos de búsqueda, lo que ustedes deseen respecto a la plataforma web. Robert, hola. Disculpa, yo estaba en otra capacitación Hola. y no alcancé a ver No todo se el taller, preocupe. pero No se preocupe. no sé si mostraste el tema de los códigos y los formularios. Por supuesto, de hecho hicimos una mención respecto a los códigos de la República que lo podemos encontrar en legislación a través de tipo de norma, donde podemos encontrar los códigos de la República, la propia Constitución, normas de carácter complementario y buscar el contenido completo dentro de estas. Y en cuanto a los formularios, los usuarios pueden acceder a estos a través de la página principal de Westlaw. Recuerden, al costado inferior aparece formularios correspondiente a 5 áreas: contractual, procesal, administrativo, laboral y de sociedades. Y al momento de acceder a esta, ustedes tienen la posibilidad de ir navegando dentro de todos estos modelos o práctica forense. Bien, recuerden, por supuesto, la posibilidad de que incluso hay cláusulas que son similares una a otra o que ustedes pueden determinar cuál es la que más le acomoda. Si no le acomoda la primera cláusula y quieren quedarse con la segunda, perfecto. O si también quieren incorporar dentro de la redacción de un contrato, también la pueden utilizar. Bien, así que hay una amplia gama de contenido dentro de esta plataforma, ya sea en el ámbito de práctica forense, en el ámbito de legislación, pero lo interesante es que toda la información contenida dentro de la plataforma está vinculada una a otra. Si quieren acceder a una sentencia, bueno, al momento de acceder a la sentencia pueden encontrar doctrina relacionada o normativa relacionada, entre otros. Gracias. No hay de qué. Muy buenas tardes. ¿Qué más podría mencionar? Bueno, que esta plataforma, recuerden que todos los días se está actualizando, todos los días se publican nuevas sentencias. En cuanto a hablé un poquito de la periodicidad. Por ejemplo, una sentencia que es publicada el día de hoy en el estado diario de una respectiva corte o tribunal, en nuestra plataforma debería estar en más o menos 3 a 4 días hábiles, puesto que, como ya vimos, no es un copiar y pegar, no es un copiar y subir la sentencia, sino que hay un análisis de fondo. Y ese análisis es bastante importante al momento, sobre todo cuando la sentencia tiene alrededor de unas 10, 20 fojas. En ese caso, siempre va a ser bienvenido un análisis objetivo. Porque eso es importante. El análisis siempre va a ser objetivo. Nunca nos vamos a referir si está bien o mal aplicado el derecho, sino que limitarnos a los aspectos fundamentales o más importantes de la sentencia. Indicar cuáles son. Bien. En cuanto a la legislación, todos los días se revisa el diario oficial. Como ya vemos a través de esta pestaña, por supuesto, todos los días revisamos el diario oficial y si hay que hacer alguna modificación a una norma, se hace inmediatamente el mismo día. Y en cuanto a la jurisprudencia administrativa, también todos los días estamos publicando nuevos oficios, circulares o resoluciones, dictámenes ordinarios, etcétera, para lo cual publicamos en base a
bueno, siguiendo la misma suerte de publicación de las mismas instituciones. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos publica sus oficios circulares y resoluciones, entonces, al momento de publicar, contamos más o menos 3 o 4 días hábiles para tener esa información en nuestra plataforma, pero debidamente analizada y relacionada con otras normas o sentencias. Y en cuanto a la doctrina, esto va a depender netamente de la institución. Por ejemplo, la Gaceta Jurídica tiene una publicación mensual. Todos los meses publicamos nuevas normas o nuevos artículos. En el caso de Ius de Praxis, esta revista, si no me equivoco, es de carácter trimestral. Por tanto, cada 3 meses estamos publicando nueva información. Y referente a las demás revistas, va a depender. Algunas son mensuales, otras son trimestrales, otras son semestrales. Bueno, dependiendo a esa información, es que nosotros también publicamos en nuestra plataforma. Muy bien. No sé si habrá alguna otra duda o comentario de momento. Por mi parte no, Robert. No sé si alguien más tiene una duda para que empecemos a cerrar la capacitación. No, creo que no. Bueno, para que Bueno, mientras tanto, esto se va a grabar. Sí. claro. Quería mencionarles de que ante cualquier otra solicitud, por favor, nos avisan y nosotros con mucho gusto volvemos a realizar este mismo tipo de actividad. Que es un gusto, como siempre. Muchas gracias, Robert, y a todos los participantes que tengan una buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.